Educación presenta Tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras. todos y todas, Habitamos en el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Sociedad de convivencia, matrimonio igualitario y parentalidad lésbico-homosexual. Muy buena noche México y continente americano y buen día el resto del mundo. Mi compañero en la conducción, que siempre es un placer conducir con él, José Ángel Domínguez. Y bueno, mi nombre, Elizabeth Nolasco, y juntos le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión. Bienvenido al Jardín de las Orquídeas Susurrantes. No, pues es un placer, Eli, como siempre. La Ciudad de México es el espacio, el lugar geográfico desde donde transmitimos a través del 1060 de su banda de amplitud modulada. Y a nombre de todas las personas que hacen posible este programa, la gente de producción de En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual, le invito, amiga, amigo, a que permanezca con nosotros los próximos 60 minutos. Así es, y a los internautas que navegan en este momento por la red, les recordamos que nos pueden ver en la plataforma YouStream en este momento o bien escucharnos por el sitio www.radioeducacion.edu.mx y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube En el Jardín de las Orquídeas, en donde podrán ver todos y cada uno de nuestros programas. Así es, si ustedes tienen esa perversión, los invitamos a que la cumplan. Este programa es previamente grabado, pero usted se puede comunicar con nosotros por varias vías. Nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas están en este momento atendiendo sus llamados al 41 55 10 60 o una alada sin costo para usted que es 01800 080 10 60. Lo invitamos a que haga uso de este derecho que tiene usted como audiencia. Así es, también envíenos un correo electrónico a eneljardiнделасорquídeas@radioeducacion.edu.mx o visite nuestro perfil de Facebook En el Jardín de las Orquídeas o bien un Twitter en @orquídeasradio. Sus comentarios serán como siempre atendidos. Y estamos muy contentos, Eli, porque la gente del el sistema morelense de radio y televisión nos escucha, los radioescuchas del estado de Guerrero, pero también del estado de Baja California, y los internautas que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com en su pestaña Planeta Radio, que retransmiten esta serie. Pues les mandamos un abrazo fraterno desde estos fríos lares capitalinos. Oh, sí, bueno, vamos a entrar al tema. Bueno, el primer paso en el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo en la Ciudad de México fue la Sociedad de Convivencia. Este logro no solo fue una propuesta legislativa, sino toda una transformación de la percepción de la sociedad sobre los derechos de la diversidad sexual. Significó además un giro radical de cómo se estructura un movimiento social para construir una propuesta legislativa. En un segundo momento, la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México es un parteaguas de la lucha por el trato igualitario. Este proceso estuvo plagado de enfrentamientos entre impulsores y sociedad en general. Y bueno, queda pendiente en esta discusión la adopción de padres sexogenéricos. Bueno, por supuesto es una discusión que no termina y que tiene muchas aristas y que hay que seguir socializando. Y para eso le damos la bienvenida a Enoé Uranga. Ella se especializó en prácticas parlamentarias en México en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre el 2000 y el 2003 fungió como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha participado como asesora del programa de la Organización de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida.
también ha publicado libros. En 2003 asistió a la Confederación Parlamentaria de las Américas, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en Brasil, como representante de nuestro país. Hablando de libros, como les decía, ha publicado La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres del 2003, Memoria del Foro Social de las Américas del 2004 y Para la Libertad, 7 leyes históricas de la cuarta legislatura del año 2009, Retratos de familia y Foro sobre derechos humanos de las lesbianas. Adicionalmente, se le atribuye a Uranga la coautoría e impulso de la Ley de Sociedad de Convivencia aprobada en 2006. Ya ella nos dirá si acepta esa paternidad. Sí, ¿verdad? Bueno, como yo soy desde esta posición, luego me pasan esas cosas. Te pido una disculpa. Bienvenida, Enoé, es un placer que nos acompañes. Un gusto estar con ustedes, muy buenas noches, de verdad, una felicitación por este ciclo tan importante de programas que eran obligados para Radio Educación y muy necesarios para la ciudadanía, sus radioescuchas. Un gusto. Bienvenida, Noé. También le damos la bienvenida a Rosa María Ortiz. Ella es lesbiana, feminista y activista, bibliotecaria y tanatóloga, fundadora del grupo de madres lesbianas Grumale, y ha participado en diferentes universidades, foros y discusiones con ponencias sobre temas de diversidad sexual y derechos humanos. Actualmente es coordinadora en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de los grupos de mujeres diversas, mujeres trans y familias trans también. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañes. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Antonio Medina, él es maestro en comunicación y política por la UAM Xochimilco, periodista independiente, consultor en temas de derechos humanos, diversidad sexual, VIH-Sida, género, derechos sexuales y reproductivos, desde luego, medios de comunicación, estrategias de comunicación, proyectos de investigación y un largo etcétera que no cabría para bienvenir a este hombre que ha estado trabajando durante muchos años, 14 años nada más en el suplemento Letra S de La Jornada, que es un referente para todos y todas quienes estamos interesados en el tema, y desde el año 89 el fundador de la agencia noties.org, profesor de periodismo, comunicación de la UACM y un gran amigo de Radio Educación. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, un gusto estar aquí en esta noche helada. Bienvenido. Y también desde el estado de Morelos tendremos la colaboración de Alma González. Bueno, pues para abrir boca, para limpiar las orejas de todo el ruido de la noche, ¿qué les parece si escuchamos, si vemos y analizamos el material preparado por el equipo de producción? La primera iniciativa de ley de sociedad de convivencia fue presentada por la legisladora independiente Enoé Uranga desde el año 2001, pero en aquel entonces fue bloqueada por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional e incluso por el Partido de la Revolución Democrática. La ley fue apoyada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDH-DF, por el Consejo Nacional para Eliminar y Prevenir la Discriminación, CONAPRED, por las organizaciones feministas y de derechos de las minorías sexuales y también por intelectuales y artistas diversos. Y fue atacada por la jerarquía de la Iglesia Católica, por la Agrupación Política Nacional Encuentro Social y por el partido local del Estado de México, Unidos por México, que agrupan a evangélicos fundamentalistas y organizaciones conservadoras católicas como la Unión Nacional de Padres de Familia, los Caballeros de Colón, Red Familia y Provida. Finalmente, el día 16 de noviembre del 2006 se aprobó la Ley de Convivencia, que es un ordenamiento mexicano publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y que entró en vigor el 17 de marzo del 2007. Esta ley da reconocimiento legal a aquellos hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad. La ley contempla y determina ciertos derechos y obligaciones para los miembros de la sociedad de convivencia, de los que carecían muchas familias antes de la creación de esta ley. Entre otros, se definió en ella el derecho a heredar, la sucesión legítima intestamentaria, a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima. El 24 de noviembre de 2009, el asambleísta David Razú
propuso un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, de la mano de Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, coalición de organizaciones coordinada por Lolkin Castañeda Vadillo. Los argumentos del diputado David Razú inician diciendo que gays y lesbianas pagan impuestos como los demás, obedecen las leyes como los demás, construyen la ciudad como los demás, y no hay ninguna razón para que tengan una serie de reglas especiales y diferentes. el proyecto buscaba modificar la definición de matrimonio del Código Civil para incluir un lenguaje genéricamente neutro. Razú señaló que el proyecto debía estar de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, que dice que no se puede discriminar a ninguna persona por ninguna razón, y con el artículo 2 del Código Civil, que dice que ninguna persona puede ser privada del ejercicio de sus derechos por razones de orientación sexual. Emiliano Aguilar, asambleísta del PRI, recibió críticas por distribuir panfletos homófobos que mostraban a prostitutas transgénero con la capción: Legislador, ¿quieres que tus hijos terminen así? No promuevas la homosexualidad. Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, apoyó el proyecto de ley. La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ILGA, Amnistía Internacional, Acción Ciudadana de Construcción Nacional, AC, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos en México y en otras partes del mundo, formaron más de 360 ONGs reunidas en una sola, llamada Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, desde donde apoyaron la legalización del matrimonio homosexual en México DF. El PAN anunció que se opondría determinantemente a la iniciativa y demandó al gobierno un referéndum. Sin embargo, se rechazó la posibilidad de un referéndum sobre el matrimonio homosexual en la Asamblea Legislativa el 18 de diciembre de 2009 por 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones. El 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una enmienda al artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, misma que dejó de calificar el sexo de los contrayentes como anteriormente lo hacía. El matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer. La reforma fue publicada en la Gaceta del Distrito Federal por instrucciones del jefe de gobierno capitalino el 29 de diciembre de 2009 y entró en vigor en marzo de 2010. Por vía de consecuencia, a partir de entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo es lícito en el Distrito Federal y puede ser reconocido en el resto de la República Mexicana. Bueno, durante su propuesta, la segunda legislatura de la Asamblea Legislativa del DF, la iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia, se presentó como una iniciativa ciudadana. Bueno, en ese sentido, nos gustaría que nos contaran cómo se gestó el proceso con las organizaciones, por ejemplo. ¿Qué tal ciudadana fue la presentación de esa iniciativa de Noé? Que sin duda su carácter absolutamente es ese, no puede incluso, sin duda, que con mucho orgullo reivindico la maternidad que me toca, a mí y a otras y a otros activistas muy importantes del movimiento, pero fue un diseño que nació incluso antes de la legislatura, pensando en cómo romper esta inercia de los partidos tradicionales de eludir este tipo de temas, de no tomar postura ante ellos. Veníamos de una muy fuerte experiencia en la primera legislatura con el primer gobierno mayoritario de izquierda en la ciudad, que se negó
a tocar este tema puntualmente nos dio batazo e incluso retrocedió Le tienen miedo a los partidos políticos. a y esos el PRD temas, ¿no? puntualmente en ese momento incluso retrocedió con respecto a lo que el Código Civil definía, por ejemplo, en relación a los concubinatos. Entonces, sí fue una estrategia muy bien pensada, muy bien diseñada, en la que lo que estaba enfrente era cómo obligar a la izquierda a ser izquierda, cómo hacer para abrir un diálogo social sobre este tema y cómo obligar a las distintas instituciones políticas, a los medios de comunicación a tomar postura sobre el tema. Ni siquiera nos planteábamos a tomar postura a favor nuestra, ¿eh? Claro. El tema era solamente obligar a que los líderes de opinión, intelectuales, académicos, gente de la cultura, tomara postura sobre el tema. Entonces, ese fue el primer imaginario, ¿no? Cómo pasar de un movimiento que venía siendo predominantemente contestatario, un movimiento como el nuestro, que era de resistencia ante la represión, a ser un movimiento que se adelantara a los partidos políticos con una propuesta y que diera un salto ya más en el marco de la transición a la democracia, que obligara a que se entendiera que este era un tema de ciudadanía, que este era un tema de derechos humanos y que no podía ser eludido en un país que le estaba apostando a el discurso de la democracia como su entrada. Recordemos que es el año 2000 en el momento en el que aprovechamos ese marco para dar paso. Entonces, la idea fue construir una propuesta que permita ganar este diálogo social y que obligue a los partidos políticos a sentarse y revisar a su interior cuáles son sus posiciones reales, es decir, que la derecha se muestre como derecha, que la izquierda, si lo va a hacer, lo diga, y si no, que se desclosete su conservadurismo también, y que el centro pues nos dijera qué tan socialdemócrata realmente era o no, ¿no? Entonces, así nos sentamos a planear la propuesta. En ese camino hubo, por supuesto, el debate de si lo inmediato era dar el paso a matrimonio o no, y la conclusión desde todos los ámbitos, porque además no solo lo hicimos politólogos, no solo los que sabemos de política, sino el asunto de los medios de comunicación, buscamos el hacer un diseño íntegro, sexólogos, académicos, nos sentamos realmente a revisar el tema y construimos una propuesta que lo que buscaba era poner en el centro el asunto de los derechos. Más allá de las bodas vestidas de blanco o no, era, ¿tenemos o no derecho a elegir nuestro amor? ¿Tenemos o no derecho a elegir forma de vida y a decidir con quién vamos a compartir nuestro proyecto de vida en común dentro de los hogares? Esa era la primera reflexión. Y el Estado puede cancelar, puede discriminarte de una serie de derechos constitucionales solo por no amar en las estructuras decretadas, sí. ¿no? Entonces ese era el asunto, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la vivienda y las protecciones básicas, y el asunto además de que fuéramos incluidos en el marco de protección de lo que tiene que ver con el intercambio de bienes, con la violencia doméstica, con un montón de temas de los que estábamos excluidos. En medio de eso, uno de los temas muy difíciles de ubicar en esta primera estrategia fue el asunto de los hijos. Fue un asunto que tuvimos que discutir con Grumale y con otras organizaciones seriamente, porque sabíamos que era ahí donde la derecha iba a canalizar, y cierro con esto la idea. Ese fue el tema que yo creo que más nos dolió, que más nos costó trabajo tener que posponer, y que hicimos en una reflexión muy amplia con las organizaciones, me atrevo a decir, ya Toño y Rosa María me corregirán, en una convocatoria que no tiene precedentes en la historia del movimiento LGBT. No creo que haya habido un momento en la historia en la que prácticamente todas las organizaciones activas hicieran lo que hicieran dentro del movimiento LGBT, se unieran en una causa en común. Quienes, como las organizaciones de madres, tenían estos temas, estuvieran con la claridad de que había que posponerlos. Quienes tenían otro tipo de agendas entendieran que este era el tema que teníamos que poner en el centro, y salimos con una fortaleza, con una unidad
que fue absolutamente determinante. Oye, Además, Rosa María, desde tu punto de vista, ¿cómo nos relatas esta historia, este momento de la historia mexicana que afortunadamente pues ha dado resultados más o menos positivos, digamos? Mira, si bien es cierto, como dice Noé, en ese momento todas y todos unimos fuerzas, pese a las diferencias en otros sentidos que teníamos, todas y todos en ese momento nos unimos para apoyar Sociedad de Convivencia, porque sí es verdad, teníamos claro que era un primer paso, teníamos claro que por algún lado teníamos que iniciar esta lucha que, por cierto, se había pensado y se había, yo no sé si trabajado como de una manera colectiva. Lo que sí me queda claro es que, por ejemplo, nosotras desde el grupo de madres lesbianas siempre tuvimos esa necesidad. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el año 2000, nosotras hicimos un video, el primer video que se metió en esto de ¿qué es? Coinversión, proyectos de coinversión del gobierno del Distrito Federal, y el video se llamó Nosotras Hablamos, una experiencia en las familias lésbicas, en donde una de las necesidades de las compañeras que fueron entrevistadas era justamente ese, ¿no? El dar el reconocimiento a nuestras familias, el dar el reconocimiento, un nombre, por ejemplo, a nuestras parejas, como las parejas nuestras que habían maternado, como es el caso mío, por ejemplo, mi esposa y yo, hoy mi esposa, porque debo decir que sí, primero firmamos Sociedad de Convivencia. Ajá. Yo les digo a todo el mundo, porque nos hemos casado en el número de veces, hasta en ferias, la verdad. Desde las kermeses, Lupita y yo nos hemos casado, nos convivenciamos, nos casamos en la iglesia de la Comunidad Metropolitana y por supuesto, cuando el matrimonio igualitario se aprobó, fuimos de las primeras parejas que ejerció este derecho. Sí, por supuesto que sí. Entonces, en este sentido, les comento, es que sí, las madres estábamos muy preocupadas de ver qué certeza teníamos, cuál era el nombre de nuestra pareja. En ese caso, como les digo, Lupita ha maternado conmigo por 21 años, ayer cumplimos 21 años de estar juntas, gracias. Entonces, sí, un día después, pero bueno, seguimos en el festejo de noviembre. Ella ha maternado conmigo desde hace 21 años, ella es madre por opción. Madre por opción es un término que acuñamos en el grupo de madres lesbianas. Explícanos, por favor. Sí, mira, en muchas de las parejas de madres que tenían hijos, decían que eran la tía, la madrina, como que era un parentesco un tanto cuanto incómodo, ¿no? ¿Cómo le dices a una sociedad y cómo le explicas a un niño o a una niña quién es ella? ¿Cómo le dices? Ella sabe que tú y la otra persona te aman, pero bueno, ¿yo cómo lo digo? Entonces nosotras en el grupo de madres lesbianas trabajamos esto mucho, justo porque era nuestro tema. Trabajamos mucho en esto y decidimos acuñar el término madres por opción. ¿Por qué madres por opción? Porque eran mujeres que compartían con nosotros la maternidad, que desde otro lugar, sin llevar los apellidos, sin tener los nombres, sin tener en ese momento ni siquiera derechos sobre los niños, hoy afortunadamente ya han registrado no sé cuántos niños, aquí está Toño, que no nos dejará mentir, que el niño es ahora hijo de ellos, con nombres y apellidos. En ese tiempo nosotras decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? Entonces decidimos acuñar el término madres por opción. Magnífico. Antonio, ¿qué nos dices tú desde tu óptica particular y tu lucha personal? Además. Y tu familia extraordinaria que ahora pues está cobijada de alguna manera por... Y ejerciendo estos derechos. Derechos humanos. Que soy usufructuario de una lucha en la cual yo me integré a mediados de los 90 como estudiante en la UAM. Y que después en mi mundo laboral como periodista, pues también lo hice, ¿no? Es usufructuar lo que lucharon los y las activistas de los 70, que muchos murieron, y quizá no físicamente, murieron simbólicamente frente a sus familias, murieron simbólicamente al no poder ejercer sus profesiones porque defendieron su gallacidad, su lesbiandad o lo que fuese, y pues rompieron. Entonces se dedicaron a otras cosas. Todos esos activistas y esas mujeres que han dado la lucha y que son muchas veces invisibles, pues yo soy usufructuario de ello.
muchas otras personas, desde luego, pero me siento usufructuario de ello. Pero esas características de esta figura legal de sociedad de convivencia primero y luego matrimonios, o sea... Y ahí es a donde yo quiero ir. Entonces, yo esa lucha la he hecho a nivel personal, a nivel profesional, pero responde a una lógica histórica, a un proceso cultural, a un México convulso entre derechas, izquierdas y la criminalidad, que pues nos tiene mal, ¿no? Y que a finales de los años 90, en el caso de nuestro movimiento, empezamos a pensar en que la lucha ya no era nada más salir a la calle y pedir que no nos golpearan o nos mataran, que sigue siendo además una demanda, un tema, sino también empezar a pensar en el tema de los derechos. Enoé ya hacía el planteamiento de la parte como política y de cómo se fue dando todo ese proceso de cabildeo de muy alto nivel, porque además ella, yo siempre te cito, ahora ya no te voy a citar, pero siempre decía Enoé, es que convencimos a las inteligencias de este país, las inteligencias de este país están con nosotros, y así fue. Entonces, la parte que a mí me correspondió en el proceso de sociedades de convivencia, junto con un gran amigo, que es Mario, fue hacer como toda la estrategia de medios, y convencer desde toda esta cosa tan compleja que era la ley, lo que significaba paradigmáticamente en el momento político que estábamos viviendo. Recordemos, teníamos un gobierno federal de derecha, bueno, lo seguimos teniendo, pero más derecha todavía, una izquierda pues que no le quedaban claras como sus funciones históricas de izquierda. Entonces el trabajo mediático fue convencer desde el discurso, pero bajarlo periodísticamente, que se entendiera, y vincular siempre el tema LGBT a los derechos. O sea, que siempre las frases se terminaran con lo LGBT y derechos, avance social, avance cultural, qué sé yo. Entonces, yo siempre he dicho, fueron 5 o 6 años de un cabildeo político, pero también mediático, que lo mediático tiene que ver con lo cultural, y la verdad es que el resultado fue extraordinario. Yo creo que esto algún día lo vamos a tener que documentar, porque fue una experiencia muy importante. Periodistas que no estaban convencidos. Como lo estamos documentando aquí en el Jardín como de las lo Orquídeas. están haciendo ahorita, y mucho de ese trabajo ahí está. Y bueno, los resultados han sido que en las políticas futuras se ha ido materializando, ¿no? Pero fue un gran colchón, por decirlo de alguna manera, en el que muchos han caído, como Ricky Martin, por ejemplo, que ha utilizado la lucha, cierto, y que pues le ha beneficiado, y qué Claro. bueno. Claro, además, ¿no? Bueno, partiendo de que son figuras jurídicas distintas, ¿no? Enoé, ¿cuál fue el efecto de sociedad de convivencia al momento del planteamiento de matrimonio igualitario? Es determinante, no creo que no exagero al decir que es simplemente en términos no solo políticos, sino mediáticos, el tema de la diversidad sexual hay un antes y un después de sociedad de convivencia. Y es crear este piso básico del que hablaba Toño, romper esa espiral del silencio que hacía suponer que la unión de padres de familia provida y ellos hablaban por la sociedad, y mostrar que había una sociedad diversa, hacer palpable hacia los partidos políticos que la sociedad mexicana estaba mucho más consciente de su diversidad, de su integración, de lo que ellos estaban dispuestos a asumir, y el haber destapado los oídos de el conjunto de los actores para entrar a este tema fue determinante, porque además cuidamos, a diferencia en el resto del mundo, sociedad de convivencia no es un prematrimonio, es efectivamente una estructura distinta en la que caben no solamente parejas del mismo sexo, sino todo lo que el afecto lleva a construir un hogar. Madrinas con ahijados, amigos viviendo juntos, es decir, se trata de sociedad de convivencia, de el legítimo derecho de elegir con quién vivir, sin que esto necesariamente pase por lo sexual. Entonces, sí cuidamos, pues, de que fueran en ese sentido dos instituciones totalmente distintas. Y cuidamos un asunto, aunque no incluía el tema de los hijos, sí cuidamos en esa legislatura, era una de mis misiones fundamentales como diputadas, garantizar que el derecho a la adopción de homosexuales y lesbianas estuviera garantizado y no estuviera atentado. Entonces,
¿Por qué? Porque sabíamos que el paso que seguía era el tema del matrimonio. Entonces, sí era sentar esas bases. Esa circunstancia causó ciertas... Absolutamente, fue determinante. Exacto. Y fue determinante en la discusión posterior, porque cuando se viene el tema del matrimonio, que es el elemento además que entra en escena, nosotros lo habíamos planteado en la cuarta legislatura, se había presentado una propuesta por distintas organizaciones, pero fue algo que no prosperó, apenas sondeando el terreno, y creo que hay que, para estas cosas, decir las cosas por tal cual son. Claro. Este tema del matrimonio fue, desde mi perspectiva y la de muchos otros, el elemento que Marcelo Ebrard eligió para distinguir su gobierno del de otros gobiernos Andrés de la Manuel esperanza. López Obrador, o sea, marcar ante el conservadurismo evidente de Andrés Manuel López Obrador el distingo de él sí como un gobernante de izquierda. Sin embargo, y hay pruebas documentales que así lo acreditan, estaba en disposición de dar el paso, pero de quitarnos el derecho que ya teníamos reconocido ante la ley de la adopción de hijas. Vamos a llegar a eso inmediatamente. Ahí vamos. Te agradecemos muchísimo y les agradecemos a Antonio y a Rosa María esta participación. Creo que ha quedado bastante claro esta primera ronda, pero les recordamos que nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas están en este preciso momento atendiendo sus llamadas telefónicas al 41 55 1060 o al 01800 1060 01800 080 1060. Y bueno, los internautas los invitamos a comunicarse con nosotros al correo electrónico en el Jardín de las Orquídeas @radioeducacion.edu.mx, en el Facebook en el Jardín de las Orquídeas o en Twitter @orquídeasradio. Qué dulce voz tienes, amiga. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el material que preparó la producción? La parentalidad se ha entendido con dos componentes principales, el biológico y el social. Para las personas homoeróticas, la posibilidad de reproducirse y ser padres, madres, con su pareja no es posible, por lo que los significados sociales resultan de gran importancia para lo que se ha denominado la homoparentalidad. Se entiende que la parentalidad significa una gran responsabilidad, proveer de amor, compañía y aprendizaje. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce al 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y excluye la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades. La Asociación Psiquiátrica Americana, en 1973, la Asociación Psicológica Americana y la Asociación Psicoanalítica Americana, en 1983 y 1988 respectivamente, reconocen la orientación sexual homosexual como una posibilidad de cualquier ser humano y apuntan hacia la despatologización de la homosexualidad. Además, la Asociación Psicológica Americana en 1999 se pronunció a favor de la homoparentalidad, indicando que la adaptación, el desarrollo y el bienestar psicológico de los niños no está relacionado con la orientación sexual de sus padres. A finales de 2009, después de una larga lucha que aún continúa por parte de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, finalmente en la Ciudad de México se reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo y que estas parejas puedan adoptar. Sin embargo, esto ha ido acompañado de expresiones homofóbicas e institucionalizadas por gobiernos estatales y locales. Por ejemplo, para que una persona dentro de un matrimonio del mismo sexo pueda ser beneficiario, beneficiaria de los servicios de salud de su pareja, el ISSSTE debe cambiar su reglamento interno para reconocer a este tipo de parejas. Lo mismo debe pasar en el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, DIF, instancia encargada de poner en adopción a niños y niñas. A pesar de esta falta de reconocimiento legal, Gloria Careaga asegura: las familias homoparentales han existido en México desde hace mucho tiempo. El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar por parte del Estado
significa la legitimación de la ciudadanía plena para personas homoeróticas a partir de que han sido ellas y ellos quienes han posicionado sus demandas en la agenda legislativa. Y ahora los invitamos a escuchar la colaboración desde Morelos de Alma González Figueroa. Adelante. Ay, Morelos, no te rajes. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alma González Figueroa. El tema de hoy es unión por convivencia, matrimonio igualitario y parentalidad lésbico-homosexual. Para ello nos encontramos en el Congreso del Estado de Morelos, que es donde se libran estas batallas, y platicaremos con dos personas que están imbuidos en este trabajo. Uno de ellos es el director de atención a la diversidad sexual, Edgar Márquez Ortega. Isidro Añorbe Sánchez, estudiante de leyes y activista por los derechos de la diversidad sexual. Edgar, previo a presentar la iniciativa de matrimonio igualitario, se presentó también la petición de unión por convivencia. No, en Morelos desde el inicio, llevamos ya 3 ocasiones que se presenta la iniciativa, ha sido matrimonio. Fuimos el primer estado a nivel república que propuso matrimonio. Desafortunadamente no progresó en ese momento porque teníamos en el Congreso diputados de un partido conservador. Muy importante la cuestión de trabajar en relación al matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuál es el estado de las cosas en cuanto a esta iniciativa de ley? Se presentó en diciembre del año pasado por 2 diputados y sigue en comisiones, ¿no? No se tienen los votos para sacarla al pleno, pero se está buscando tener el consenso, y desde la dirección pues vamos a proponer o hacer algunos foros que ayuden a poner el tema en el centro de la discusión. ¿Y qué opinas sobre parentalidad lésbico-homosexual? Es un tema que hay que ponerlo a la discusión y que va muy de la mano con el tema de la adopción. Y creo que ahí el tema no es si adoptan personas gays o lesbianas o heterosexuales. Lo que deberíamos de estar viendo como Estado es los derechos de los niños, que realmente los niños lleguen a hogares donde realmente se les quiera y donde puedan tener una oportunidad de vida mejor, independiente de quién sea. Gracias, Edgar. Isidro, sobre la iniciativa, ¿tú ves las perspectivas son las mismas? ¿Qué está sucediendo también el estado de cosas respecto a esta iniciativa? Está parada en puntos constitucionales debido a que los diputados del PRI y del PAN se han negado a debatirla, a poner el tema en la mesa, y debido a esto hemos decidido iniciar una estrategia jurídica que consiste en meter amparos en contra del artículo 120 familiar y procesal. Ahorita van hasta la fecha 2 amparos que se han metido. Uno es en el municipio de Cuernavaca y otro en Xochitepec. Poder tener el derecho de casarme con quien yo quiera y que cuando yo muera pueda heredarle a esa persona, que esa persona pueda tener un seguro social de mi trabajo, tener también el derecho a un crédito, a una vivienda, el tener ya el derecho a adoptar, bueno, que eso ya va vinculado, es todo eso. Y mencionaste los amparos, ¿qué son y para qué sirven? Es un instrumento jurídico que hemos utilizado desde la sociedad civil, y esto consiste más que nada en presentar un amparo indirecto por inconstitucionalidad de leyes, y la base del amparo es aludiendo que este término es discriminatorio, ya que nos cierra la posibilidad de que sea hombre y hombre o mujer y mujer. En conclusión, ¿crees que en esta legislatura alcancemos algo positivo para nuestros derechos? Está muy claro que sí, somos muchas las personas que estamos a favor y luchando desde nuestras trincheras para lograr esto. Además, creo que de parte del gobierno del estado pues hay mucha apertura en estos temas, y ahorita en donde está pues
la facultad de lograr esto es en los diputados. Isidro Añorbe, muchas gracias. Edgar Márquez, muchas gracias. También agradezco a nuestro realizador Timoteo Conde, al camarógrafo Bernardo Fernández, al iluminador Ricardo Rivera, en la edición a Leslie Muñoz y a Carla Lechuga. Se despide de ustedes para escucharnos y vernos en la próxima semana. Alma González Figueroa, agradeciéndoles mucho su amable atención de hoy. Le agradecemos infinitamente a Alma González Figueroa por su participación y continuamos en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Están nuestros invitados, Noé, Rosa María, Antonio, y nos da muchísimo gusto que hayan aceptado esta invitación, mi querida. Y bueno, ya a ellos y a ellas, a Antonio y a ellas les preguntamos en qué momento comienza entonces a discutirse públicamente el tema de la parentalidad de las parejas. Se la han rifado rudísimo. A ver, Antonio. Pues mira, yo creo que ha sido un tema de toda la vida, o sea, no existimos a partir de sociedades de convivencia, no existimos a partir de que inicia el movimiento en los 70s, siempre hemos existido. La cuestión es de que con los procesos sociales, culturales, las luchas desde la sociedad civil, bueno, hemos empezado a tener visibilidad, hemos empezado a decir, oigan, adivinen qué, no tenemos derechos, oigan, adivinen qué, tenemos esta serie de violaciones a nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, y es un tema que ha existido siempre. La cosa es de que ahorita, con todos estos procesos que hemos vivido como sociedad, y no nada más el movimiento LGBT, sino otros movimientos también, es de acceder a lo que ha sido nuestro y no nos lo han dado, y a nuestros antepasados gays también, eso es terrible, pensar en las violaciones que vivieron nuestras abuelas si fueron lesbianas, nuestros tíos, abuelos, y que no pudieron resarcir de ninguna manera, ¿no? Y que ahorita lo hemos visibilizado gracias a que los movimientos estamos fuertes y vamos avanzando, y de repente en las políticas públicas se van abriendo espacios en los medios de comunicación, los poderes fácticos empiezan a ceder también el poder un poquito. Se va encontrando gente también, ¿no? Sensible. Pero es parte de un proceso cultural político en el cual tenemos que aprovechar, porque como decía nuestro querido amigo Arturo Díaz, que ahorita debe estar por ahí escuchándonos en el, espacio, en el cielo o en el infierno, no lo sabemos, divirtiéndose en el infierno seguramente con Wilde, con Foucault y con todos esos locochones. Él decía siempre que los conservadurismos regresan, en los procesos de la historia, si no afianzamos, si no garantizamos, de repente en 3 años más regresa la derecha, la ultraderecha y el conservadurismo. Oye, Rosa María, pero cuéntanos, sí fue un tema importante el de la adopción en estos procesos de matrimonio igualitario y después de sociedades de convivencia. ¿Cuál fue tu óptica, Ine? Sí, mira, por supuesto, en el caso de nuestro grupo, el tema de la maternidad y de las mujeres que en estos casos querían adoptar niños, sí fue un tema muy importante. Debo decirte, como dice Toño, que bueno, pues hemos estado aquí presentes por los siglos de los siglos. Por ejemplo, tenemos una amiga activista, ella vive en Veracruz, se llama Luz María, y ella decidió hace aproximadamente 20 años embarazarse. Y buscó, bueno, pues la reproducción asistida, y en uno de tantos intentos finalmente tuvo a sus hijas. Y bueno, pues estos derechos los hemos tenido desde siempre, ¿no? Es una ventaja que tenemos las mujeres sobre los hombres en este caso. Ahora, compañeras que han buscado adopción también lo han tenido. Mira, hay muchos métodos y mecanismos que hemos encontrado, a veces digamos que un tanto al margen, digámoslo así, en donde muchas compañeras y compañeros han podido adoptar niños. Hoy, afortunadamente, bueno, pues ya está esta posibilidad, prueba de ello es Toño, Jaime y Felipe, no sé, se me van ahorita un montón de compañeras y compañeros que en la actualidad tienen todavía son hijos. Unos cuantos, Rosa María, ¿no? O sea, de muchas parejas diversas, de la diversidad que yo creo que desearían entrarle a la adopción y entrar a esa otra circunstancia. El tema de paternar o maternar es un tema, yo creo que muy, muy personal.
Hay quienes, por ejemplo, bajo ninguna circunstancia han pensado en tener hijos biológicos. Luego otros no quieren tener hijos de ninguna manera. Y otros mueren por tener hijos, independientemente de la orientación sexual. Entonces, bueno, pues igual que todos y todas, ¿no? Algunos estamos muy felices. Nosotras, por ejemplo, podría decirte que tenemos 3 hijos, 5 nietos, ya está, perdí la cuenta, y este mes nace la cuarta bisnieta. Una abuelita muy joven. Bisnieta. Y este mes nace la cuarta bisnieta. Entonces, bueno, pues esa es la familia nuestra en este caso. Todos ellos han vivido de manera muy abierta, muy libre, tener 2 madres, estar en una familia homoparental. Vaya, es un tema que para ellos no es nuevo, ¿no? Pero de repente en los medios de comunicación se dijo, ay, no, es que estos niños van a ser orientados de una manera específica y eso está mal porque se les está guiando a algo que a lo mejor ellos no están eligiendo. ¿Qué dirías ante eso, Noé? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en términos federales, no solo en el Distrito Federal, el derecho a la adopción no está limitado ni podrá estarlo de ninguna manera por el tema de la preferencia sexual de los padres. Eso es un asunto constitucionalmente resuelto. A tal punto incluso que el Partido Verde Ecologista, tuvo la osadía en la legislatura pasada de intentar que a nivel federal se prohibiera la adopción por parejas del mismo sexo, y nosotros presentamos una iniciativa para plantear que se les prohibiera a ellos y a Provida adoptar niños, y probamos constitucionalmente que nosotros teníamos derecho a la adopción y integrantes de un partido que está a favor de la pena de muerte, que contraviene los mandatos constitucionales, no pueden hacerlo, y gente que ha sido sancionada y descalificada por malos manejos como Provida tampoco. Es decir, sí probamos a nivel federal que estamos en un tema rebasado y absurdo, que no tiene que ver el asunto de la preferencia sexual con la calidad de ser madre o padre, y que, como bien lo señalaba Edgar en Morelos, el tema es el bienestar de los hijos. Y aquí querría yo ser muy enfática, no se trata de la capacidad que tengamos las lesbianas o no de embarazarnos solamente, sino de el derecho que tienen los hijos que ya existen en las parejas de hombres con hombres o de mujeres con mujeres, a ser reconocidos como hijos de ambos. Tenemos casos en los que una de las madres ha muerto y por no estar reconocidos los hijos se pierden de las pensiones, de la seguridad social y de una serie de prestaciones que el Estado les está negando, violando derechos, la Constitución. Claro. Y los derechos de estos niños. Entonces, eso es lo que tiene que quedar perfectamente establecido, que las personas ni gays ni heterosexuales son buenas o malas en automático, que efectivamente como el resto de la sociedad hay gays que no tienen ningún interés en tener hijos y hay otros que sí lo tienen, y que el asunto está en la calidad de vida que van a tener esos niños. Las encuestas en los países del primer mundo donde se ha medido esto han dejado contundentemente claro que el éxito de la vida de los niños es igual entre las parejas gays y las parejas heterosexuales. No me puedo resistir siempre. La verdad es que las lesbianas hemos probado que somos mejores mamás que el resto. Eso dicen las cifras duras, pero eso es irrelevante, digamos, ¿no? El tema es que una sociedad que aspira a un desarrollo incluyente, que aspira a crecer como democracia, que aspira a tener escenarios de convivencia dignos, respetuosos, tiene que ser capaz de encontrar una armonía y plenitud de los derechos, o el Estado de Derecho en sí no existe, ¿no? Oye, derecho de réplica, Antonio. No, pues simple y sencillamente que decir, pues yo siempre digo, Jorge y yo estamos aprendiendo en el día a día a ser padres, nadie nos educó. Retos de las personas ante la adopción, ¿no? Pero sí, y bueno, la adopción, bueno, es todo un tema tremendo porque implica muchas cuestiones culturales. Muchos gays se han construido con la idea de que, bueno, yo nunca voy a ser padre, ni quiero adoptar, ni nada de eso. Y en el momento en que tienen esa posibilidad, cambia el paradigma.
En el caso de Jorge mío es eso, un poco. Yo siempre dije, bueno, pues yo no me veo en esta circunstancia, aunque en mi closet interno en ese tema, pues siempre lo decía, ¿no? Y sí, ahora ¿cómo te hallas ahí? Y ahora, o sea, no yo, o sea, es más, yo cambié ya van por mi otra vida. adopción, ¿no? Yo ya casi vamos por la segunda. Y a ver, no sabemos todavía, porque Mateo sí pide ya un hermanito o hermanita, y estamos viendo esa posibilidad, pero yo creo que aquí, cuando nosotros hicimos el proceso en el DIF, hubo un tema y un término más que nada, que fue el bien superior del niño. Y el DIF, miren, le podemos criticar muchas cosas a las instituciones. Yo creo que a veces la institución, así como un monstruo ahí que no piensa, pues puede ser mala, pero hay gente, y hay seres humanos, hay gente comprometida, y yo creo que en el DIF del Distrito Federal es el caso. Creo que hay una actitud muy propositiva, muy abierta, y las adopciones que se han dado han sido con procesos muy bien elaborados, muy bien argumentados. En el caso nuestro fue así de lujo, porque además yo dejé de trabajar simple y sencillamente nada más para dedicarme al tema de la adopción de mi hijo durante 3 meses. Pero sé, porque estamos yendo, cada 6 meses vamos y convivimos con otras parejas que han sido procesos muy similares. Y yo creo que eso tiene que ver, sí, con una postura del gobierno de la Ciudad de México, pero creo que también tiene que ver mucho con las personas, con esos funcionarias públicas que no salen en la tele, que no dicen, pero que creo que ha habido en el caso del DF, subrayo, porque a nivel federal es otra cosa, y ahí venden niños en lugar de, y perdón lo que estoy diciendo, pero hay cuestiones de corrupción tremendas con los grupos Provida y gobierno federal en el caso del DIF, que pues desde mi punto de vista, y lo digo a título personal, ellos venden niños en lugar de dar niños en adopción. Qué fuerte, pero pues bueno, hay que decirlo, hay que visibilizarlo también, ¿no? Claro. ¿Qué organizaciones trabajan el tema entonces? ¿Y en qué se basa el trabajo? Pues mira, el trabajo se basa en la experiencia que vamos teniendo. Organizaciones que trabajen con niños como padres y madres homoparentales. Ahorita estamos en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual con un grupo muy interesante, son familias trans. Es decir, que es otra problemática. Es otra visión, otro capítulo de nuestra historia, compleja, sí, bien importante, por cierto, es como una asignatura pendiente que traemos todavía por ahí. Bueno, estas parejas, estas familias, son familias que estuvieron constituidas como familias antes de que una de las dos personas asumiera que es trans. Entonces tenía niños, o niño, o niña, o varios. Y bueno, pues están buscando cómo encontrar un centro para su familia, para su relación, sin terminar con esta relación. Y la pareja que no es trans, bueno, pues como aceptando y entendiendo esta parte, cómo explicarles a los niños qué pasa cuando la mamá o el papá, en el caso de la transexualidad, empiece a hacer su proceso de transformación, y su proceso y sus actas de sexo concordancia genérica y todo esto, ¿qué va a pasar con los chicos? Qué trabajo tan interesante. Sí. ¿Hay alguien más que esté trabajando el tema, aparte de Grumale? Bueno, Grumale es grupo de madres lesbianas AC. Y el grupo de ¿cuántos familias años tiene Grumale? Grumale tiene 20 años. Sí, y por claro. cierto, ahorita que íbamos entrando Lupita y yo, aquí en Radio Educación se llamó Grumale, porque la primera entrevista que tuvimos no tenía nombre. Entonces llegamos aquí, la compañera con la que llegué me dijo, oye, ¿cómo le vamos a poner al grupo? Pues no sé, Grumale. Aquí nació Grumale. Radio Educación. Radio Educación. En el 1060 de AM. Sí. Así es. En Noé Uranga. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué pasa en este panorama del presente que nos ha tocado transformar y divertirnos con él? ¿Hacia dónde se ejercen las políticas públicas? ¿A dónde tienen que llegar para que la gente viva más feliz? ¿Qué nos dirías? ¿Cómo cierras este programa? Porque ya son los últimos minutos. Estamos en un nuevo
momento político. La reforma constitucional en materia de derechos humanos abre todo un nuevo escenario de reglas del juego en el que los estados están obligados a la reformulación jurídica de normas mucho más incluyentes, en la que tenemos ya herramientas internacionales para poder llevar a juicio al propio estado en caso de incumplimiento. Y entonces lo más interesante por venir, sin duda alguna, está en los diversos estados de la República. Graco, empezando por los gobiernos de izquierda de los estados, ¿verdad? Como Morelos, que son primeros obligados en hacer, y por eso menciono a Graco, porque no es que nos haga el favor, está obligado, es su responsabilidad hacerlo, no es una graciosa concesión. Y el resto de los estados van a tener que ir adaptando sus escenarios jurídicos a este esquema de la inclusión, y nuestro activismo en los estados está por enfrentar batallas, de hecho lo está haciendo ya, importantísimas, que son determinantes no solo para las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, son determinantes para el crecimiento de la sociedad, la inclusión y la madurez que tengamos como ciudadanía, una ciudadanía incluyente. Entonces viene realmente una movilización generalizada en los estados al propio ritmo de cada uno de ellos, pero basta decir que en el bellísimo estado de Guanajuato ya les estamos ganando juicios para el reconocimiento de parejas del mismo juicio, de mismos matrimonios. Y allá donde la vida no vale nada. Baja California, estados que por definición son conservadores. Entonces, lo más interesante viene en los estados. Habría que hacer un programa para hablar tan solo del esquema de derechos humanos, pero sin duda alguna el parteaguas en el que estamos en este momento va a ser que las reglas de convivencia a nivel nacional se modifiquen y que los partidos políticos, las instituciones, tengan que entrar al tiro, con sus errores, con sus desaciertos, pero tenemos al propio presidente Peña Nieto ya entrándole a los cursos de sensibilización sobre diversidad sexual. ¿Eres optimista, Noé, en ese sentido? Sí, es muy optimista. No tengo la menor duda, soy absolutamente optimista, así es como hemos hecho todo. Cuando iniciamos con Sociedad de Convivencia, no sé si a Toño ya le tocó esa época, pero en los primeritos inicios nos decían que estábamos locos, la gente izquierda, las feministas, nos decían literalmente los van a quemar en leña verde. Y nosotros nos reíamos. Empezando Claudia, por nosotras. Claudia Hinojosa, no, sí, realmente. Claudia Hinojosa, nuestra gran institución, Rosalba Carrasco, Estela Suárez, Alejandra Rojas, Alejandro Brito, que creo que hay que mencionarlos, Arturo Díaz, nos reíamos y decíamos, sí, claro que somos optimistas y sabemos que lo vamos a lograr. Si pudimos entonces, ahora lo que viene, sin duda alguna, que se va a poner todavía más divertido y mejor para el país. Pues ojalá y así Gracias, sea. Antonio Medina. Pues nada más decir que yo quiero que mi hijo viva en un país libre donde no lo discriminen por tener papás gays, que no lo discriminen por ser gordito, flaquito, dientón, ni de cualquier cosa. Y estoy luchando por ello. Mucho de lo que hemos hecho Jorge y yo, sacar la parte personal, individual, amorosa a lo público, es parte de eso, cambiar imaginarios, cambiar la cultura y sensibilizar a la sociedad. Y estamos, porque en el Jardín de las Orquídeas también está trabajando. Quien entra al Jardín de las Orquídeas sale transformado. Rosa María, sale perfumado. Pues yo creo que lo mismo que mis compañeros de mesa, seguimos en la lucha, hemos estado y seguiremos estando quienes somos y los que se sigan sumando. Es una deuda que tenemos con los que se fueron, como bien decía Toño, abuelas, abuelos que no pudieron vivir los momentos que estamos viviendo, y seguramente vamos a dejar una sociedad mejor para los que vienen. Y los Muchas que vienen, gracias. y las que Seguramente. vienen, El derecho a la felicidad, por Muchas eso gracias. estamos. Si usted navega en las redes sociales, díganos qué opina de lo que escuchó, de las palabras de nuestros invitados, a través de nuestro correo electrónico en el Jardín de las Orquídeas, @radioeducacion.edu.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook como en el Jardín de las Orquídeas, y en Twitter pajareamos como @orquídeasradio. Marque en el área metropolitana también al 4155-1060 o la da 5 201-800-080-1060. Bueno, pues no nos resta más que agradecerle a usted. Nos despedimos donde quiera que nos escuche, que nos haya visto. Lo invitamos a la reflexión y a la difusión de estos materiales. Continúe conectado a este programa a través de las redes sociales. Por supuesto, el correo electrónico en el Jardín de las Orquídeas, @radioeducacion.edu.mx. Y recuerde que tenemos una cita la próxima semana porque es el último programa de la serie.
Se va. Se va. Así es que aquí estaremos esperándolo en el Jardín de las Orquídeas. Muy buenas noches, México. Buen día a todo el resto del mundo. Antes de eso, muchísimas gracias a los invitados que estuvieron con nosotros. Gracias. A ustedes. Gracias. Un verdadero placer. Y por ser parte de este programa, además, ¿no? Gracias. Buen día, el resto del mundo. Esto fue En el Jardín de las Orquídeas. Un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. En la conducción, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón para Radio Educación. ¿A dónde te vas cuando te vienes? Así, entre mis brazos, con los brazos abiertos. ¿A dónde se vuelan tus ojos cuando se vuelan de tus ojos y se quedan tus ojos en blanco? Y tu cuerpo, húmedo y azul, entre mis brazos se viene hundiendo, hundiendo por un estanque de sueño, húmedo y azul. Hacia el fondo del fondo de mi corazón ahogado en el corazón del sueño, donde tus ojos negros regresan por fin a tus ojos blancos. Poema Sabina Berman.